Buenos días, bienvenidos a todos los medios que se encuentran presentes, bienvenidos a los compañeros que también se hicieron presentes en nuestra casa, en la Casa del Frente Amplio. Para nosotros, para la departamental Salto del Frente, es un orgullo tener hoy al compañero Mario Vergara en nuestra departamental. Ayer estuvimos acompañándolo también en su charla en el Club Ferrocarril y hoy seguramente te vamos a acompañar también en la meseta de Artigas. Un día muy especial para los Frente Amplistas porque además de recibir a Mario, es el 102 aniversario del nacimiento de nuestro general Iber Seregni, para lo cual para nosotros siempre lo tenemos acá a nuestra espalda, respaldándonos y además haciéndonos presentes de que sus enseñanzas tienen que hacernos recordar dónde está el Frente Amplio, para qué se fundó el Frente Amplio y cuál es el camino el cual nosotros tenemos que seguir. Y bueno, en esta estamos, luego del Congreso del Frente Amplio, el 7º Congreso del Frente Amplio, donde el Frente votó un programa único. Acordamos ese programa que fue un largo proceso de más de 2 años, donde las bases y también los sectores políticos pudimos llegar a acuerdo en cuanto a qué queremos seguir adelante en el cuarto gobierno, en qué queremos profundizar, y eso fue un largo acuerdo, pero se llegó. Por lo tanto, un agradecimiento enorme a los más de 50 compañeros que desde Salto se dirigieron al Congreso Nacional y pudieron llevar nuestras ideas hasta allí y hacerlas presentes. Y con ese programa único también votamos a nuestros precandidatos a presidentes por el Frente Amplio. Uno de ellos es nuestro compañero que tenemos acá, a nuestro costado, el compañero Mario Vergara, quien supo ocupar los lugares más altos de los gobiernos del Frente Amplio, donde tuvo en sus manos algunas decisiones muy importantes que tienen que ver con la vida económica del país, y se habrá tenido que razonar y se habrá tenido que pensar en el futuro del país antes que nada para llevar adelante su trabajo. Y hoy lo tenemos acá, Mario, en el llano, un compañero que supo renunciar al cargo más alto que tenía en el Banco Central del Uruguay, que si será difícil llegar a ese lugar, con toda la formación académica y técnica que tiene Mario, dejó ese lugar para hacer esto que está haciendo ahora, recorrer el país, venir al llano, conversar con cada uno de nosotros, hacerse conocer sus ideas y además tener el compromiso de luchar en unidad por el cuarto gobierno del Frente Amplio. Así que muy bienvenido, Mario, y desearte lo mejor para esta instancia en Salto. Un placer enorme estar aquí en la Casa del Frente Amplio en Salto. Es un placer enorme estar también en este día tan especial que nos obliga a algo que debemos hacer los 365 días del año, que es recordar a Seregni, o recordar sobre todo que Seregni nos está mirando. Nos está mirando para que trabajemos incansablemente para que su Frente Amplio siga teniendo la ética que debe tener, el coraje político que debe tener, la visión estratégica que debe tener. Todo eso nos lo mandató con sus acciones y su vida el general Seregni. Así como dejar en claro bien la escala de prioridades de que primero está el país, después está la fuerza política y allá lejos vienen las aspiraciones personales. Trabajar en esa política de impronta sereñista a base de diálogo, a base de respeto, a base de siempre buscar la parte de verdad que tiene el otro, que pensemos diferente, que eso es bueno, pero que también encontremos puntos en común. Mi homenaje entonces desde aquí y desde mi corazón, porque tuve el privilegio en lo personal de tener un vínculo muy cercano y muy especial con Seregni durante muchísimos años. Y lo vamos a ir a visitar hoy nuevamente. Así como hace 14 años vinimos a la meseta de Artigas a arrojar sus cenizas al río tal cual era su decisión, su deseo, ¿sí? Hoy volvemos a ese lugar para reafirmar nuestra impronta sereñista que vaya si el Frente Amplio requiere en este momento tan especial de su vida política. El Frente Amplio está en pleno proceso de renovación política y eso es decir mucho, primero por la forma en que lo estamos haciendo. No lo hacemos desde las luchas intestinas, no lo hacemos desde las disputas fraticidas,
lo hacemos desde la fraternidad, desde el espíritu unitario, lo hacemos casi con naturalidad. Y ese camino ya empezó, y ese camino es el que vamos a recorrer durante el próximo año, en que no solamente vamos a estar renovando la estructura de líderes del Frente Amplio, que a veces es en donde se focalizan las luces del proceso, sino que la renovación del Frente Amplio implica renovar la visión del mundo, entender que vivimos hoy, por razones geopolíticas, por razones de cómo está la región, por la dinámica tecnológica, vivimos en un mundo que nada tiene que ver con el mundo que existía cuando el Frente Amplio empezó a gobernar hace casi 14 años. La región es diferente por las orientaciones políticas que han ido ganando las administraciones de los distintos países, por una perspectiva más difícil en el terreno económico, y en ese contexto el Frente Amplio va camino a su cuarto gobierno. Para eso, la renovación y tomar nota de esta visión del mundo, que nos obliga a identificar los problemas del día de hoy, que son diferentes a los de hace 14 años, y que nos obliga entonces a renovar también la agenda de gobierno. Renovar la visión del mundo, renovar la agenda de gobierno y renovar la fuerza política. Ese es el proceso de renovación del Frente Amplio. Renovar la fuerza política porque necesitamos un Frente Amplio renovado para poder seguir adelante con los procesos de transformación en el Uruguay, con los procesos que han mostrado que estamos en un escalón más alto de bienestar, de equidad, de derechos, pero que tenemos aún mucho por avanzar. Es un gusto estar aquí también, flanqueado por dos mujeres, ¿verdad? Mónica, Inés, realmente es un gusto también compartir esta instancia con ellas, así como con el compañero Marcelo, que obviamente está ahí también para asegurar la equidad de género en la mesa, equidad total de género que nosotros vamos a tener en nuestras listas en la presentación electoral, pero que sobre todo lo que apunta es a lo que Mónica decía. Este es un proceso que solo puede ser exitoso para el Frente Amplio, pero sobre todo para el Uruguay, si lo hacemos con fraternidad, con unidad de todos los Frente Amplistas. El proceso de renovación política está inmerso en lo que es el proceso electoral. Y la interna del Frente Amplio, que se va a dar en junio, como las otras internas, por supuesto, no solo consiste en elegir un candidato o una candidata para la presidencia de la República, sino que también es parte de ese proceso de renovación. Allí los Frente Amplistas van a estar dando las señales de qué Frente Amplio quieren para el futuro y de qué estructura, cómo van a repartir su legitimidad en votos para definir también qué liderazgo quieren para el Frente Amplio del futuro. El Frente Amplio está desarrollando este proceso de renovación de manera nueva en su historia. Un poco un amigo decía como caricatura, esto es como tener que cambiar la rueda del auto mientras el auto sigue en marcha. Tenemos que seguir gobernando para el bien de la sociedad uruguaya y a la vez renovar la fuerza política que es imprescindible para que el cuarto gobierno del Frente Amplio pueda seguir desarrollando una agenda de crecimiento, de equidad y de más derechos para la población uruguaya. Y por supuesto que no voy a soslayar el tema de lo que está pasando en estos días, porque creo que es parte del proceso político sustancial que estamos viviendo los Frente Amplistas en todo este tiempo. Reivindicábamos la impronta serenista de nuestra opción, de nuestra precandidatura, sin ninguna pretensión de monopolio. Ojalá haya muchísimo serenismo por todo el Frente Amplio. Pero se nos caería la cara de decir que somos serenistas si no tuviéramos una actitud implacable con los temas de la ética y con los temas de la corrupción. Por eso es que creo que esos Frente Amplistas desencantados y esas compañeras Frente Amplistas desencantadas con la fuerza política porque no están viendo que el Frente Amplio haya dado hasta el momento señales contundentes en este tema, creo que ese desencanto tiene bastante asidero en la realidad. El Frente Amplio se ha demorado en tomar posición
con respecto a todos estos casos que tienen que ver con faltas éticas, con indisciplinas partidarias. Todos estos informes del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, que dicho sea de paso, ha actuado con enorme coraje político. Y el 15 de diciembre, o sea, pasado mañana, no es una fecha cualquiera. Es quizás la última oportunidad real que tiene el Frente Amplio, no de cerrar el tema por inquietudes electorales, sino de cerrar correcta y contundentemente el tema de que en la naturaleza del Frente Amplio, con los temas de la ética, no barremos abajo de la alfombra, no miramos para el costado. El Frente Amplio este sábado tiene que dar la contundente señal de que la ética sigue siendo parte del ADN de la izquierda en el Uruguay y del Frente Amplio, primordialmente. Por lo tanto, este proceso de renovación política va a estar también condicionado por lo que resolvamos este sábado. Yo soy optimista y estoy convencido que, basado en los informes del Tribunal de Conducta Política en cada uno de los casos, el Frente Amplio va a dar esa señal contundente que todos los frenteamplistas reclamamos para seguir sintiéndonos profundamente frenteamplistas, de que con la ética y con la indisciplina partidaria no se puede jugar y de que hay que respetar no solo los principios éticos, sino también las reglas de juego que el propio Frente Amplio se ha dado para trabajar en el gobierno, para trabajar en el Parlamento y para trabajar en la propia fuerza política. Vergara, una pregunta. Usted hace referencia en este caso indudablemente a lo que viene pasando con el ex vicepresidente de la República, Raúl Sendic, pero es un tema interno del Frente Amplio, la ética del Frente Amplio, o por qué esto puede dar de alguna manera un quiebre para que el Frente Amplio permanezca en el gobierno. En primer lugar, mi referencia, mis criterios y la valoración que hago se refiere a todos los casos que están hoy sobre la mesa. Obviamente el caso de Raúl Sendic es uno de ellos, pero no es el único. Y el Frente Amplio tiene que dar señales en varios temas, en las faltas éticas en el gobierno, en la gestión de gobierno y también en los temas de indisciplinas partidarias. Por lo tanto, mi criterio es general para todos los casos que están hoy sobre la mesa. Sin duda, el caso de Raúl Sendic es un poco el que genera más focalización desde el punto de vista mediático y por el hecho ni más ni menos de que Sendic era el vicepresidente de la República, y creo que no hay que olvidar que ya hubo un acto relevante político que fue que hoy Sendic ya no es más el vicepresidente de la República. Pero yo no considero que esto sea solo un tema interno del Frente Amplio, por la siguiente razón. Por supuesto que, y ni tampoco considero que sea solo un tema de evaluación electoral. Todo lo contrario, ya lo dije antes, primero, antes de pensar en la evaluación electoral, hay que pensar en la esencia de la izquierda del Uruguay. Y sin ética no es izquierda. Por lo tanto, es imprescindible que el Frente Amplio tome las resoluciones correctas y contundentes para dar esa señal. Si no la damos, ¿eso va a tener impactos electorales? Es probable que sí. Pero esa no es la razón por la que lo hacemos. Si tuviéramos que tomar decisiones por razones éticas que no nos conviniera desde el punto de vista electoral, yo creo que el Frente Amplio las tendría que tomar igual. Y además creo que no es una cuestión interna del Frente Amplio por lo siguiente. Si hay algo que nosotros no convalidamos y no tenemos que convalidar, y es lo que vamos a demostrar el sábado, es esa imagen que se puede a veces impulsar desde algunos sectores de que todos somos iguales, de que en la gestión de gobierno todos actuamos de la misma manera. No es solo un tema interno del Frente Amplio, también es un tema del mensaje claro a la sociedad uruguaya de que eso no es así. De que si nosotros detectamos problemas éticos o problemas de corrupción, actuamos en consecuencia, sancionamos, inhabilitamos, expulsamos de acuerdo a la situación. Ojalá todos los partidos políticos y todos los grupos políticos en el Uruguay tuvieran la misma reacción, ¿verdad?, ante denuncias claras y sospechas claras de actos de corrupción o de faltas éticas en las que incurren sus gobernantes. Primero, usted sabe del tema económico
¿Qué medidas nuevas se vienen o deberán venir en el futuro para que la situación del Uruguay respecto a la parte económica sea llevadera y no se caiga en crisis? Bien, en primer lugar hay desafíos hoy diferentes porque el mundo está más frío desde el punto de vista económico. Las inversiones a nivel global también se han disminuido porque las tasas de interés en el mundo están subiendo y porque estamos rodeados de una región que hace 7 años que no crece y que si en algo contribuye es en incertidumbre, en imprevisibilidad, en caída de producto. Por lo tanto hay desafíos nuevos. ¿Qué medidas apuntamos? Ya no solo pensando en el próximo gobierno, porque algunas cosas empiezan ya. Falta 1 año y medio para que haya un nuevo gobierno. Y hay cosas que hay que arrancarlas antes, como por ejemplo las señales en el terreno fiscal. Hay que corregir el resultado fiscal, hay que corregir el resultado de las cuentas públicas desde ya, y eso es lo que ha pautado la última rendición de cuentas. No se puede esperar a marzo del 2020 o al presupuesto del 2020 para abordar este problema. Ese es un punto. El otro punto es una preocupación creciente en la sociedad uruguaya, que es el tema del empleo. Evidentemente, con la economía global más fría, con la región en la situación que está, el Uruguay sigue creciendo, pero a un ritmo bastante más bajo que el que creció durante la década previa. Eso hace que haya, después de haberse generado 300.000 puestos de trabajo, en los últimos 3 años los puestos de trabajo cayeron en un entorno de unos 45.000. No nos vamos a hacer la trampa de decir, bueno, entonces en términos netos se crearon 255.000 puestos de trabajo. Así no se puede razonar. Hay que entender que hay hoy desafíos al empleo por una economía regional muy complicada, por una economía global más fría, pero también por algo que decía hace un ratito, por la dinámica de la tecnología. Hoy hay desafíos nuevos para el empleo que se asocian a que la dinámica tecnológica lo está atravesando todo. La automatización, la robótica, desafía empleos. También genera oportunidades para nuevos empleos. Pero ese juego es tan dinámico y tan rápido que obliga a adaptarse de manera muy rápida y genera fricción, genera dificultades inmediatas en términos de empleo. Por lo tanto, como medida, creo que esta debería ser de las cosas que ahora se le llama uno de los buques insignia del gobierno, debería ser las políticas que contribuyen a que uruguayos y uruguayas, los trabajadores y las trabajadoras, puedan recapacitarse, adaptarse a este nuevo mundo en materia laboral, que le permita aprovechar las oportunidades y que le permita reducir, mitigar los riesgos de este proceso. Yo creo que como medidas concretas, algo que también ya se está empezando a diseñar, es que la institucionalidad del Estado que contribuye a la recapacitación de trabajadores tiene que fortalecerse, porque esa necesidad de adaptación a este nuevo mundo va a ser muy amplia, de muchos sectores, de muchos empleos que van a estar desafiados y algunos de ellos que van a ir quedando obsoletos. O sea que creo que en materia económica hay uno de los ejes de política central, creo yo, para el futuro, que es mirar al mundo tal cual es, con la dinámica tecnológica que tiene, con el impacto que esa tecnología hoy genera en todo, en qué producimos, cómo producimos, qué empleos se necesitan, qué capacidades tienen que tener trabajadores y trabajadoras para este nuevo mundo, cómo cambian las relaciones laborales, las relaciones sociales, las relaciones interpersonales. El nuevo gobierno tiene que tomar nota clara de todo esto y rediseñar las políticas, reitero, para aprovechar las oportunidades y reducir los riesgos de este proceso. Ahora, el nuevo gobierno, Vergara, usted dice, si mal no entendí, discúlpeme, 7 años que la economía está mal, pero No. el gobierno frente a hace 15 que está pésimo. Efectivamente entendiste mal. Yo hablé de que hace 7 años que la región no crece, Argentina y Brasil. El Uruguay ha crecido ininterrumpidamente por los últimos 15 años. Lo que he dicho sí es que las tasas, los ritmos de crecimiento de la economía en los últimos años es más baja que en la década anterior. En la década anterior crecimos a un promedio de 5,5% por año.
del Producto Interno Bruto. Y en los últimos años estamos creciendo a ritmos del 2-2,5%. Sigue siendo crecimiento, es un crecimiento que también tiene el problema de que crece en sectores que no son los más generadores de puestos de trabajo y por lo tanto ha habido una reducción en el empleo, pero la economía ha seguido creciendo. Lo que hace 7 años que no crece, incluso durante años ha caído bruscamente, es la economía regional. Tanto Brasil tuvo 2 o 3 años muy feos y apenas está empezando a repuntar un poco, además de los problemas estructurales macroeconómicos y políticos que tiene. Argentina no tiene una sola variable macroeconómica en su lugar. Déficit fiscal enorme, déficit comercial enorme, inflación galopante, caída de producto. O sea, el panorama regional, ese que yo refería, de que hace 7 años que no contribuye con crecimiento a la economía uruguaya. ¿Qué sabe de la situación económica de Salto, por ejemplo? Que tiene niveles de desempleo e informalidad muy altos, por ejemplo, que hay que atacar sin duda con políticas más firmes, tanto desde lo nacional como desde lo departamental, en los temas de la formalización, porque la informalidad daña todo el proceso económico, tanto a nivel de empresas como a nivel de trabajadores, y creo que ahí hay un foco, uno de los focos, creo yo, de atención principal de la economía salteña. ¿Por qué se da la informalidad? Bueno, hay expertos, mucho más expertos que yo. Realmente el centro comercial dice que es muy difícil mantener el peso tributario que tienen y entonces muchas veces... La informalidad implica una clara competencia desleal con aquellos que cumplen las obligaciones y las normas, sin duda. Obviamente eso tiene impactos negativos. Y reitero, creo que no es poco lo que estoy diciendo en cuanto a que creo que tanto del nivel estatal como del nivel municipal, departamental mejor dicho, el combate a la informalidad tiene que ser más coordinado y más firme. El hecho de... Usted fue subsecretario de Seguridad Central, de Economía, en todo ese tiempo no previó este tipo de cosas, la informalidad, no se presentaron medidas. Los grados de evasión e informalidad en el Uruguay se redujeron enormemente en los últimos 15 años. Uruguay tiene niveles de informalidad menores al 20%, que es un guarismo destacadísimo, obviamente el de menor evasión e informalidad en toda América Latina, y ha bajado sustancialmente en los últimos 15 años. O sea, ha habido un montón de medidas que pasaron por fortalecer los mecanismos de fiscalización, que ha pasado por incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al proceso de fiscalización y que ha tenido resultados razonables. O sea que el reconocer que, además creo que Salto es un poco una situación de las que sobresale en esa materia, el reconocer que todavía quedan problemas por resolver no significa decir que en 15 años no se hayan hecho cosas, sino todo lo contrario. La situación de nunca hubo tantos trabajadores formalizados en la historia del Uruguay. Pasamos de unos 700.000 trabajadores formales en 2004-2005 a más de 1.200.000 en la actualidad. O sea, los niveles de formalización crecieron enormemente, entre otras cosas porque hubo variantes normativas que facilitaron la formalización de pequeñísimas empresas o empresas unipersonales, como el caso del monotributo, y porque se fortalecieron también los organismos de fiscalización. Reconozco, sí, en Salto hay un tema que es un guarismo saliente de informalidad en lo que es el panorama uruguayo. Pero reitero, en 15 años esa situación ha mejorado mucho. ¿En qué se diferencia El hecho de usted? que habiendo aumentado el índice de desempleo, por ejemplo, más allá de la solidaridad lógica, está llegando 500 cubanos por semana a Uruguay y muchos de ellos están consiguiendo trabajo común. Bueno, hay mucha inmigración, por ejemplo, proveniente de Cuba, proveniente de Venezuela, de trabajadores con altos grados de calificación. Hay muchos que están consiguiendo empleo, como usted bien dice, en áreas en donde la tasa de desempleo en Uruguay era cero. Por ejemplo, en áreas de informática, de software,
También es cierto que hay otros inmigrantes con menores niveles de calificación que también están trabajando en otras áreas de la economía. Yo creo que ir por el camino de pensar, de mirar con recelo la inmigración por las cuestiones del empleo, nos emparenta mucho con lo que criticamos toda la vida que han hecho los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, con todos los inmigrantes. Tanto los inmigrantes mexicanos que van a Estados Unidos, o salvadoreños, o puertorriqueños, como los inmigrantes africanos o asiáticos que van a Europa, ¿sí? Como los inmigrantes latinoamericanos que han ido a tantos lugares en Europa, en Estados Unidos. Siempre nos revolvió el estómago esa idea de reprimir la inmigración por las visiones nacionalistas que escuchábamos en Europa, en Estados Unidos. Y también la solidaridad en cada momento tiene que ser recíproca. ¿Cuántos uruguayos encontraron, por ejemplo, en Venezuela o incluso en Cuba, refugio y un hogar cuando lo necesitaron? Yo creo que el tema de la inmigración nos obliga, nos interpela a una franqueza cultural de que quizá los uruguayos tenemos todavía un terreno que recorrer en materia de apertura, en materia de pensar que tenemos que ser efectivamente abiertos y solidarios en ese terreno. Y voy a agregar un punto que quizá pueda ser polémico, pero que nos interpela aún más. ¿De qué nacionalidad es la mayor cantidad de inmigrantes que hay en el Uruguay? De Argentina. Mientras miles y miles y decenas de miles de argentinos han ido viniendo a vivir y a trabajar en el Uruguay, en general no se nos despertó esta molestia, este recelo con la inmigración. Pero ahora sucede cuando vienen venezolanos, cuando vienen cubanos, cuando vienen dominicanos. Yo creo que eso es algo que da para la reflexión, porque también nos interpela en nuestra visión, que creemos que es muy amplia del mundo y que creemos que es muy justa y que combate ideas de xenofobia, ideas de racismo, ¿verdad? Creo que esta es una cuestión que también nos tiene que interpelar. El tema de la inmigración que estamos viviendo hoy nos va a hacer un mejor país, porque siempre decimos que el Uruguay ha sido un país de inmigrantes. Sí, pero en realidad la inmigración la hicieron nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, quizá alguno pueda decir nuestros padres, pero nosotros en general no vivimos procesos así fuertes de inmigración, más bien vivimos procesos de emigración por la dictadura, por la crisis económica, a lo sumo el retorno de uruguayos. Esta es la primera vez que estamos viendo inmigración importante, neta, al Uruguay de ciudadanos de otras partes, y creo que es un desafío que tiene la sociedad uruguaya, que creo que si lo podemos procesar, discutir con franqueza, abrir nuestra cabeza y nuestro corazón en este punto, nos va a hacer un mejor país. Esa diferencia, ¿verdad? Usted de Inacose, de Ariel Martínez, y los apoyos que se están buscando también por allí en MPP. Yo creo que el tema de los alineamientos sectoriales a las distintas precandidaturas ya están todos esencialmente resueltos. Y en términos de cómo plantear nosotros la competencia interna, pasa justamente por no plantear en qué cosas positivas tenemos nosotros y qué negativas tienen otros, sino concentrarnos en cuál es nuestra propuesta. Obviamente tenemos un programa común, como bien decía Mónica, bajo ese paraguas estamos todos, pero el programa es una cuestión marco, general. Eso no quiere, esa unidad es imprescindible, pero eso no quiere decir que haya diversidad y distintos perfiles, trayectorias, improntas en cada uno de los precandidatos, porque cada uno también representamos, cada uno de nosotros representamos también sensibilidades diferentes que hay en el Frente Amplio. El Frente Amplio no es, hace mucho rato, un Frente Amplio de un único líder, de una única visión. Nunca lo fue en realidad de única visión. Por lo tanto, es natural que en esta renovación política que está haciendo el Frente Amplio esté sobre la mesa la diversidad de sensibilidades que creo los 4 precandidatos representamos. Nuestra precandidatura enfatiza la necesidad, como decía hoy, de ver el mundo tal cual es, de mirar
la realidad de frente y afrontar con políticas públicas soluciones para estos problemas, los que se asocian a este nuevo mundo, los que se asocian a los desafíos de la tecnología, los que se asocian a la necesidad de hacer cosas pendientes que no hemos logrado hacer de mejor manera, en términos de educación, en términos de seguridad, la de afrontar las problemáticas del empleo, como decíamos recién, y la de consolidar derechos de tantos grupos que históricamente han sido discriminados y que el Frente ha avanzado en facilitar y en promover el acceso a esos derechos. De la mujer, en primer lugar, el feminismo es el cambio cultural más importante que está viviendo nuestra generación. Los afrodescendientes, las personas de diversa orientación sexual, ¿verdad? Las personas trans, etc. Creo que hay que consolidar también institucional y culturalmente esas cosas. Reitero, y lo nuestro tiene una profunda impronta sereñista en base a todo lo que planteaba hace un rato. Valores, ética, coraje político, visión estratégica, claridad en que hay que pensar primero en el país y después en el partido, que nuestras aspiraciones personales están lejos en tercer lugar, y en una forma de hacer política en base a diálogo, respeto y la búsqueda de puntos en común, y también la búsqueda de mecanismos saludables desde el punto de vista democrático para dirimir nuestras diferencias. Si no logra ser elegido, ¿qué va a hacer? No trabajamos con esa hipótesis, estamos trabajando con entusiasmo, con optimismo, de que podemos ser una buena opción, no solo para ser candidato del Frente Amplio, sino para ser presidente de la República. Creemos que cuando los ciudadanos piensan en qué presidencia, no solo qué Frente Amplio, también qué gobierno quieren y qué presidente quieren, creemos que nuestra opción ofrece fortalezas en ese sentido y bueno, trabajamos con optimismo y entusiasmo en esa línea. De todas